Estamos aquí de nuevo con todos ustedes, tal y como les hemos venido anunciando. Hoy le vamos a pedir que abran la puerta de casa y compartan esta tertulia vespertina antes de irse a la cama, antes de acostarse, con un invitado muy especial. Uno de esos personajes que ha sido un lujo en esta ciudad, que la sigue llevando en el corazón, que nos ha dejado muchísimas cosas y que es de esas personas que ilumina allá por donde pasa. Él es tangerino, formado en París, residente durante muchos años en Granada, es sociólogo, es doctor en Historia del Arte, es el director es urbanista de la Escuela de Arquitectura de Fes, es un humanista, publica, escribe, analiza, es además alguien de las personas que mejor conoce esa relación, esa interrelación con sus luces, con sus sombras, entre los dos lados del Mediterráneo nuestro, ¿verdad? Es un granadino de adopción, aunque su familia es de Alcalá la Real. Mustafa Calay, buenas noches, bienvenido, es un placer estar contigo. Buenas noches, todo un placer, un halago estar otra vez en Granada. Y es verdad, la tengo en el corazón, me acuerdo muchísimo de esos 20 años, de ese templo gastronómico y cultural. Vamos a hablar, claro que sí, del Tragaluz, hombre, sí. Claro que vamos a hablar. Sí. Bueno, estás en Granada porque mañana dictas una conferencia sobre uno de tus libros, además para Granada especialmente importante, porque habla de Tetuán, que es la Granada de Marruecos, por decirlo de alguna forma, con motivo de esas jornadas que empiezan de la semana de la Alianza Francesa en Granada, ¿no? Sí, es la 10ª edición de la Maison de France, la Casa de Francia. Yo empecé participando en los 2 primeros festivales. Es todo un festival cultural, ¿no? Y últimamente están colaborando con la Escuela de Arquitectura y ya llevan, creo, 3 años celebrando todos los actos en la Escuela de Arquitectura. Y como el tema es la Belle Époque, esos años de la Belle Époque parisina, justamente me pidió François Souchet que hable de un teatro emblemático en Tánger que se llama el Teatro Cervantes y que yo soy uno de los expertos y he escrito mucho y lo he defendido para que hoy lo están restaurando, ¿no? Y es un edificio, un icono, un hito urbano del cual voy a hablar y después presentaré mi libro, que es un libro después de 40 años de investigación sobre nada menos que el ensanche de Tetuán, que es una joya arquitectónica, y desgraciadamente la historiografía española, sobre todo los historiadores de la arquitectura, salvo algunos historiadores del arte, no han tocado ni han hablado. Y yo justamente quisiera revivir esos momentos y justamente sacar del olvido esos grandes arquitectos como Casto Fernández Chao, que han trabajado en Tetuán. Mustafa, Tánger, una ciudad, es tu ciudad, sí. Tu ciudad natal, tan cerca y tan lejos, tan internacional, aunque tú dices que más que internacional es transnacional, sí, ¿no? Sí. Una ciudad que quien más, quien menos la tiene idealizada a su manera, todos estamos enamorados de Tánger de alguna forma. Tánger es un universo aparte de todo, ¿no? Bueno, Tánger en la época internacional fue lo que se llamó ciudad-estado, porque había unas potencias, había una asamblea cada 5 años, la dirigía una potencia, ¿no? Y hay quien la llama, hay un historiador que la llama ciudad-mundo, y en francés se llama cité-état. Y sí, el término transnacional fue acuñado por un antropólogo, Michel Peraldi, que estuvo haciendo un trabajo de campo, y es verdad, es que Tánger desborda la nación. Y él lo explica, por ejemplo, estando haciendo trabajo de campo, dice, estando en un café viendo cómo la gente vive
un equipo como el Barcelona o el Real Madrid, sin ser de la otra orilla, pero viven esos equipos como si fuesen de ellos, y ese sentido de pertenencia es transnacional. También habla de esa gente que hasta hace poco trabajaba en Gibraltar y residía en Tánger. Y es verdad, y yo me siento un tangerino, pero un transnacional, porque he mamado tantas culturas, he estado retintín de los idiomas, y ahora, después de mi paso por París, por Granada, soy otra identidad, una identidad híbrida y sobre todo transnacional. ¿Cómo hay que acercarse? Quien quiera de verdad empaparse de esa ciudad, ¿cómo hay que acercarse a Tánger? Tánger hoy está conociendo un auge, ha cambiado, ahí por la cornisa, el paseo marítimo lo han renovado, el puerto Med, que está un poco alejado del puerto antiguo, el puerto antiguo ha quedado bonito, últimamente hay una serie de restauración de monumentos, de la Medina, se está haciendo un gran trabajo, y la recuperación del cine Alcázar, el cine Alcázar, que es todo un hito, que fue de un español, y que ha sido renovado ahora, y el Instituto Cervantes hoy todas sus actividades las hace en el cine Alcázar, hasta el Festival de Tarifa, el Festival de Cine Africano, y Tánger tiene esa magia, y sobre todo la noche confunde, como decía Digno, y yo cuando voy, la verdad que me confunde la noche. Es una ciudad donde puedes comer por la noche hasta las 7 de la mañana, hay negocios abiertos, y es una ciudad mágica, tiene yo soy tangerino, pero no soy tan chauvinista, tampoco soy un nostálgico melancólico, pero Tánger me impregnó, me marcó, y yo cuando fui a estudiar a París era un adelantado en todo, en música, en cultura. Yo enseguida me integré en París, y gracias a esa cultura que hemos recibido en Tánger. Y la lengua española fue la lengua vehicular. Los tangerinos hablaban el español en los años 40, 50, y los hábitos, el tapeo, ir a ver un partido de fútbol con el puro, trajeado. Es que Tánger es otro mundo. Me llama mucho la atención un lugar, muchos en Tánger, pero uno que yo creo que define perfectamente esa complejidad de todo. Es ese café Jaffa, esa terraza. Sí, Jafita, que Eduardo Aute tiene un disco que se llama Jafita Café. Desgraciadamente ya no es lo que era. Antiguamente, con esas mesas que había, ahora se ha convertido, han montado un pequeño restaurante, y ya no es la misma clientela, ¿no? Pero sigue teniendo esa magia, y Café Jaffa han pasado por ahí los Rolling Stones, la Beat Generation, y sobre todo Eduardo Aude tiene un temazo sobre Jafita de café, que es un tema precioso que yo de vez en cuando suelo escuchar. Mustafa, Fez, ya que hablamos un poco de arquitectura, ¿cómo la defines arquitectónicamente? Porque dices que es el ejemplo de la arquitectura andalusí, ¿no? Bueno, la Medina, que es el prototipo de lo que Torres Barba llamaba la ciudad hispano-musulmana, la Medina de Fez es la Medina más grande del mundo árabe y magrebí. Llegó a tener 500.000 de habitantes un momento dado. Y ese laberinto, cuando te adentras y te acostumbras a ese, es otro mundo, a pesar del bullicio, los comercios, pero tiene magia a pesar de los 12 siglos, porque no hay que olvidar que Fez fue construida por dos grandes familias, la familia Karawani, que vino de Karawan, de Túnez, y los cordobeses, los famosos acontecimientos del Arrabal, los que huyeron, construyeron lo que se llama Adwat al-Andalus, Adwat Karawan, las dos riberas, las dos orillas, y el barrio
andalusí, sobre todo su mezquita, es un monumento y es un prototipo de esas mezquitas que recuerdan, por ejemplo, las mezquitas almohades, como el caso, por ejemplo, de la Giralda o Timil, que fue desgraciadamente destruida en este temblor porque el epicentro estaba ahí, pero eso es el prototipo de arquitectura almohade y Fez. Yo para mí me llamo Fez, yo he hecho el viaje de Ibn al-Khatib, el de Loja, he vuelto a Fez y ahí me ha dado la espiritualidad y sobre todo los fines de semana me dedico a lo que llamaba Juan Luis Tisolo medinear, es decir, deambular, patear, pasear, el arte de la caminata. La semana pasada estuve 4 días con la Escuela de Toledo con 97 estudiantes, los profesores éramos 100 y pico, y la cantidad de actividades que hemos tenido, y ver a esa gente, estos chicos que no conocían nada sobre la Medina, que tenían esos prejuicios, verse allí, adaptarse, perderse, se han perdido un momento dado porque es un laberinto, pero han disfrutado, han hecho croquis, han hecho de todo y vamos a sacar un libro y para mí Fez me ha dado esa tranquilidad que yo necesitaba después del golpe cruel que había recibido. Estoy muy feliz y hay una serie de actividades, hay la espiritualidad, hay uno de los mejores festivales de música sacra cada año. Y donde vas te encuentras con Ibn al-Khaldun, el primer sociólogo que era de Carmona, que reconoce a Ortega como la mente más preclara que ha tenido España, Ibn al-Arabi, el Mursi, el Sheikh al-Akbar, el gran imam, el que dijo, mi credo es el amor, mi religión es el amor, el murciano, bueno, Averroes, Maimónides, bueno, es Fez. En el imaginario es una de las ciudades más reconocidas y conocidas, pero dejarse llevar por los olores, por los sabores, olvidarse del mundo en esta ciudad que hoy, como Jorge Diony López, que es el que escribe un libro, La España de las piscinas, acaba de escribir un segundo libro sobre lo que se llama la ciudad del malestar. Comparar la Medina con las ciudades de hoy, con la gentrificación que estamos viviendo, con los problemas de transporte y todo, Fez es una joya. Y yo, la gente que quiere meditar, que quiere recuperarse en su mente, dormir en la Medina es una cosa, una sensación que yo la hago cada vez que me estoy cansado. Y como dijo Anais Nin en el 36, Anais Nin estaba deprimida en el 36, se fue a Fez y estuvo un mes y escribió un texto que se llama Fez una droga y comparó la Medina a la matriz de una mujer, a un útero, y es verdad, es como un útero. Nos ha dejado con Fez, nos ha dejado ya absolutamente. Y hay un gran libro que todo el mundo tiene que reconocer, que leer, que es de un suizo alemán que se llama Titus Burkhardt, que su prima es dermatóloga aquí en Granada, los Burkhardt. Los Burkhardt, sí, sí, sí. El tío ha escrito el mejor libro sobre la ciudad de Fez que se encuentra, que en la Casa del Libro de Madrid se encuentra. Este hombre se fue en los años 30, se empapó del sufismo, de la mística, volvió en el 70 y es uno de los grandes especialistas de Fez. Y su libro, como dicen los franceses, es inabarcable, incontournable, hay que leerlo. Volveremos a Fez, pero ahora nos vamos a centrar en el periplo vital de Mustafa. Te vas a París. ¿Cómo es la llegada a París, la vida en París, de un joven que ha salido de Marruecos y se encuentra con la metrópolis de aquella manera? Bueno, la verdad, yo cuando salí de Tánger, salí muy joven, ¿no? Estaba ya empapado de lo que es la internacionalidad, ¿no? Lo que es el cosmopolitismo. Y me fui a estudiar a París. Me había matriculado en arquitectura, en la Escuela Especial de Arquitectura.
Pero cambié y tuve la gran suerte de llegar y matricularme en una universidad revolucionaria que era Vincennes, que había nacido después del 68, y allí era un mundo aparte, un chico joven como yo, con ansias de cambiar el mundo, llegar a Vincennes, donde había todos los grandes maestros del pensamiento francés, como Michel Foucault, todos los grandes han pasado por ahí, y sobre todo ese ambiente abierto desde el punto de vista pedagógico, aceptaban hasta gente que no tenía bachiller, había una diversidad, una multiculturalidad, y me marcó. Estuve ahí 4 años, después me fui a la Sorbona, después fui a Caminos y empecé un doctorado ahí, lo que se llama un doctorado de Estado, que son 10 años, y por circunstancias de la vida terminé acabándolo en Granada, en Historia del Arte, teniendo como director a un grande de la historia del arte como Ignacio Henares Cuéllar. ¿Por qué te vienes a Granada? Granada, bueno, después de mi paso en Francia, me tocó un momento dado que yo estaba muy alejado, yo estaba en Cantabria, había empezado a enseñar urbanismo, iba a entrar a enseñar urbanismo en Caminos de Santander, porque era de los primeros urbanistas. En la época no se estilaba urbanista, porque en España es el arquitecto o el abogado que hacen a veces lo que se llama el urbanismo reglamentario. Y por circunstancias de la vida, cuando iba a empezar en el 87 por ahí, me llama la familia para gestionar el patrimonio familiar y terminé 4 años gestionando el patrimonio familiar en Tánger, y cuando me cansé volví a la península, y un amigo nos habló de un restaurante, el restaurante Tragaluz, que era un restaurante que tenía mucha presencia en la época, era muy alternativo. Y mi mujer, Esperanza, que en paz descanse, cuando llegó vio la Alhambra, vio el Hotel Palace Alhambra, se enamoró del Campo del Príncipe y dijo: me quedo aquí. Y hemos empezado esa aventura que fue muy bonita, con muchos recuerdos, la del Tragaluz, y el Tragaluz se convirtió en un templo gastronómico y cultural como la Tertulia, por ejemplo, ¿no? Sí, solo que en el Tragaluz se comía espectacularmente bien. Sí. En la Tertulia no se comía, sí. pero ahorita los mejores calamares en su tinta que uno haya podido probar jamás, esa amabilidad, ese encanto. Y luego, eso, Mustafa, ya me contarás cómo se consigue, porque allí paraba todo el mundo. Sí. Todo el mundo, o sea, allí te podías encontrar una tertulia periodística, literaria, recitales pictórica, de poesía, exposiciones de pintura. ¿Cómo era aquello? Bueno, es que yo vine con la influencia francesa y quise darle esa connotación temática, cultural. Y justamente hemos empezado ofreciendo comida. Los primeros años fue una comida cántabra, hasta solíamos traer anchoas fantásticas. Y también le he dado el lado cultural, y como teníamos el Teatro Alhambra al lado, se convirtió en la sede de la farándula, todas las compañías de teatro. Empecé yo con recitales de poesía y sobre todo microteatro. Yo empecé haciendo micro de teatro. Y bueno, después, con los años, Tita revisitó la cocina sefardí, morisca, las recetas, y también todo el espectro del Próximo Oriente. Y empezó a hacer una pastela. Bueno, la pastela de Tita ni se hacía en Marruecos, ¿no? Tita era una gran chef que desgraciadamente la vida la ha llevado, pero la tengo todos los días en la mente, y ha sido un gran amor. Y ella quería mucho esta ciudad. Para ella Granada era
Y por eso cuando daba de comer y el que no comía solía echarle una bronca. Echó una bronca a Saramago. Totalmente, totalmente. Y me lo dijo Pepe Musiano, y dije, Mustafa, es que le ha echado una bronca porque le dio un cordero y cuando ha ido, ha visto que Saramago se te ha picado. Dijo, Saramago, ¿no te ha gustado mi comida? Ella, cuando te daba un plato de eso, si no comías, se creía que no estaba bien, no estaba tal. Era una gran mujer, la he hecho mucho de menos, la prueba es que no he vuelto a casarme. A mi hijo le he dicho, no me vuelvo a arrimarme y he cumplido la palabra y vivo en estos... Amores tengo, no digo que no, pero son esos amores furtivos, esos amores de tal, pero como Tita fue un gran amor, 33 años que se han esfumado así, desde París, en Tánger, 20 años aquí en el Tragaluz. Pero gracias a mi hijo también Nassim, que me ayudó muchísimo para reconstruirme. Y en FES me he reconstruido, estoy catedrático en arquitectura. Hubo una temporada que gané un concurso de oposición como profesor de lengua española enseñada a los extranjeros con 60 años, saqué el número 1. Estuve 3 años en una universidad euromediterránea dando español. Yo no he hecho el Cervantes, no he hecho Nebrija, pero todo el mundo me decía, profe, contigo aprendemos más que con nosotros con el manual aula. Era enfoque comunicativo. Pero en Granada, al margen del Tragaluz, que era el centro neurálgico, y ese doctorado, Mustafa era un referente cultural de primer orden, por tu categoría, por tus relaciones, por todo lo que generabas. ¿Cómo se vivían, cómo viviste aquellos años en ese aspecto? Bueno, tener a un Andrés Sopeña, vecino de Tragaluz. Vecino, pero la tertulia que solíamos tener ahí, tener a un José Luis Serrano. Bueno, Andrés Sopeña, cada vez que venía alguien, lo traía ahí a comer y después terminábamos de tertulia hablando de todo, ¿no? Carlos Cano, bueno, han pasado Saramago, que vino, bueno, todos los de la orquesta de Granada. Bueno, Goitisolo, Mohamed Shukri, Luis García Montero, ¿cómo se llama nuestro músico? Miguel Ríos, que le gustaba sobre todo el marmitaco, que venía porque se acordaba de un festival que se fue a Laredo, que fue una gira muy famosa, ¿no? El Rock and Ríos. Eso, y bueno, cuando ganó el premio Lorca, ¿cómo se llama? Ángel González, sí. Esa noche bajaron casi todos, estaban ahí arriba, en el Manuel de Falla y en el Hotel Alhambra Palace, y me llama Maribel Lázaro un momento dado, me dice, Mustafa, vamos a bajar todos. Y era, me acuerdo, un 22 de diciembre o 23, bueno, me llenaron el restaurante estaba lleno aquella época porque eran comidas de empresa, cenas de empresa, pero ver a Ángel González comiendo un tajín de carne con uvas pasas y tal, y ver toda esta gente, Sabina, Joaquín Sabina, aquella noche el que pagó fue Joaquín Sabina, y bueno, estaban, bueno, Coco Falla, ¿no? Laura Lorca, bueno, era, bueno, la flor y nata de Granada estuvo aquel día y terminaron comiendo y disfrutando también de lo que era nuestra bandera, que era el gin tonic, ese gin tonic hecho a la laredana o lo que llaman a la Donosti, ¿no? En ese vaso de sidra. Creo que, sin exagerar, somos los primeros
que hemos traído el vaso de sidra y hemos servido un gin tonic en el vaso de sidra, y también esos pequeños vasos que hay en Cantabria y en el País Vasco, donde... De chiquitos. Sí, somos los primeros, me acuerdo, aquí en Granada. No quiero exagerar, pero yo creo que sí. ¿Se echa de menos Granada cuando no se está aquí? Bueno, tengo un hijo que es más granadino que nadie. Nassim, mira que es cántabro por su madre, tangirino por su padre, pero es un granadino, un granadino. Sí, cómo no voy a echar de menos Granada, porque Granada he vivido lo mejor. Bueno, Granada la tengo en el corazón, la he hecho mucho, me acuerdo mucho, hasta a veces sueño, ¿no? Lo único, a veces tengo esa sensación agridulce de haber perdido una persona tan querida, y también lo que me dijo mi hijo: papá, hubiera cogido yo ahora el Tragaluz, haría del Tragaluz un sitio de moda, hizo todo un referente. Porque tu hijo se dedica a la hostelería. Se dedica a la hostelería, es un fenómeno. Nassim ha hecho la escuela de hostelería, tiene el grado en Historia del Arte, ahora está haciendo animación, pero él, ¿podemos decir dónde está? Claro, dilo. Pues trabaja ahora en el Candela, en el Realejo. Es un fenómeno, tiene un don de gente, bueno, tiene un don de gente, y sobre todo se maneja, porque lo mamó con esperanza, y sobre todo cuando iba a los veranos a Cantabria, a Laredo, trabajaba ahí. Bueno, Nassim es un profesional de... Pues ya lo saben. Dense una vuelta por allí que les va y un encanto de niño. Que les va a gustar. Sí, un encanto de niño. Has dicho que está en Candela, allí en el Realejo. En el Realejo, en Candela. Al lado donde estaba el Jaray. Sí. Dense una vueltecita por ahí, que les va a gustar. Mañana vas a hablar del ensanche, vas a presentar el libro sobre el ensanche de Tetuán. Salvo la gente que tenga una determinada edad, lamentablemente este país, y eso lo hemos hablado tú y yo, vive muy de espaldas a la realidad de Marruecos con lo cercano que es. Todo lo contrario que Marruecos. Marruecos conoce perfectamente cuál es nuestro día a día, y no ocurre a la viceversa. Hay muy poca gente joven que sepa el significado de una ciudad como Tetuán. Una ciudad que para Granada es muy especial, ¿no? Hecha por un Sidi el-Mandri, que era de Piñar. Es una ciudad muy morisca. Los moriscos de Piñar se fueron con Sidi el-Mandri. Había solamente un pequeño núcleo, pero la Medina que conocemos hoy es el resultado de la sabiduría de esa gente. Y Tetuán es la cuna de lo andalusí. Y los tetuaníes todavía hasta tienen el deje, hasta el habla, cómo se comportan. Y es verdad, el desconocimiento es terrible. Yo, por ejemplo, ahora en este viaje de Toledo, es un viaje que estaba organizado, y un momento dado peligró porque, como algunos padres que no conocen la geografía, no conocen la geoestrategia, no conocen la actualidad, íbamos a bajar 130, se han dado de baja 40, y era una madre que mandó un correo en la red diciendo: ojo que hay guerra en Marruecos. Pues mira qué ignorancia. Es una abogada del Escorial. Sí que esta mujer habrá estudiado geografía, ¿no? Pero no veas el último día. Todos esos niños, todos me han dicho: Mustafa, vamos a volver. ¿Nos puedes recibir con nuestros padres y nuestras madres? Y Marruecos no, todo lo contrario. La gente conoce España y tiene un amor a España. El fútbol lo viven, y ahora con el Mundial no te puedes imaginar lo que va a ser. Y durante la última crisis, la verdad que ningún periodista, nadie se ha pasado ni ha insultado a España. Lo que no era, desgraciadamente, lo que hemos visto aquí, todo lo contrario. Y hay algunos periodistas que han hecho de Marruecos lo que se llama le fond de commerce, viven de Marruecos.
y aprovechan cada momento para denigrar a Marruecos. ¿Por qué crees que ocurre eso? Bueno, hay un problema de imaginario. El que no conoce Marruecos, el que no vive en Marruecos, no puede saber lo que es Marruecos. Marruecos hoy ha evolucionado. Marruecos hoy de Tánger, Casablanca la haces en 2 horas. Y mira el tacto que han tenido. Para el Mundial no han escogido el TGV francés, se han decantado por el AVE español. Porque va a haber el AVE desde Agadir hasta Essaouira. Va a haber 7 estadios. El hito urbano ahora de Rabat es un arquitecto español el que está haciendo la Torre Mohamed VI, casi 50 plantas de la OS. Lamela ha hecho un estadio en Tetuán. Bofill ha hecho la mejor universidad de Marruecos, la Universidad Mohamed VI de Bengrir. Es lo más de lo más. Está produciendo líderes. La hizo Ricardo Bofill, inspirándose en la arquitectura de tierra. De ahí que yo creo que hay que quitar los prejuicios. Lo decía Juan Gautisolo. Juan Gautisolo le chocaba que cuando iba a dar clases en la Méndez Pelayo, a veces le preguntaba a la gente dónde quedaba Rabat y nadie sabía dónde quedaba. Y es triste que tengamos de vez en cuando esas crisis cíclicas. Si el ADN es la misma, todos los marroquíes que conozco yo en estos momentos, que han hecho el test de ADN, tienen el 25% de genes luso-español. Pero científico, no es que exagero. Y, por ejemplo, mira, hay un libro hecho por un gran médico español especializado en temas de sangre, inmunólogo del Hospital de la Paz, que ha sacado un libro hace más, y que Rashid Raja, nuestro amigo, lo tiene, y ha invitado a este médico que había sacado un libro sobre el País Vasco, porque él es vasco, donde demostró que el vasco es norteafricano, que tiene el grupo sanguíneo norteafricano. Pero este libro fue secuestrado por el PNV y no quieren saber que ellos son norteafricanos. Está claro que cualquiera que conozca mínimamente, que haya viajado mínimamente a Marruecos, y sobre todo si es andaluz, se va a sentir mucho más en casa en Marruecos que en Montpellier, sin ninguna duda. Me atrevería a decir que en La Coruña, cualquier andaluz que esté en Marruecos se va a encontrar más en su identidad que de Peñaperros para arriba. Dicho esto, ¿es verdad que Gaudí quiso hacer una especie de Sagrada Familia o la Sagrada Familia en Tánger? Sí, el proyecto inicial de la Sagrada Familia, porque el proyecto inicial de la Sagrada Familia era un estilo muy gótico, por un arquitecto Villar, pero cuando se decantaron por su... Bueno, sí, en el 1882, como Gaudí trabajó para Güell, Güell estaba emparentado con el Marqués de Comillas. Y el Marqués de Comillas, su mujer era muy beata y era conocida del padre Lerchundi. Padre Lerchundi fue un gran cura de la época que hablaba árabe dialectal hasta tal punto que escribió un libro que se llama Rudimentos del árabe vulgar, es decir, la darija, el árabe dialectal, el que introdujo la imprenta. Y por circunstancias de la vida le comentó a esta mujer que quería erigir toda una catedral escuela. Y se decantaron por Gaudí. Y Gaudí, los únicos viajes que ha hecho, el primer viaje que ha hecho Gaudí era poco viajero. Era a Narbona, que fue con
una organización de excursionistas de la naturaleza catalana. Y los únicos viajes que ha hecho ha sido Granada, Tánger y Tetuán. En Granada solía pasar una temporada para inspirarse del arte nazarí, de la Alhambra. Dominaba todo lo que es la cerámica de esmalte, la prueba, inventó Tricandis, donde rompe, ahí está el Parque Güell. Y estando en Tánger, hizo un par de viajes y lo que ha hecho ha sido varios bocetos y ha hecho un gran proyecto. Los planos existían, pero se incendiaron durante la Guerra Civil en el taller de la Sagrada Familia. Y la Sagrada Familia no es más lo que dice el gran especialista de la Sagrada Familia, es un japonés que hizo su tesis con Chueca Goitia, que dedicó al tema más de 10 años, que se llama Tokotoshi Tori. El libro son 2 tomos, El enigma gaudiniano, y este hombre quiso localizar en el convento san franciscano de Tánger los planos, pero el convento san franciscano de Tánger tiene una biblioteca sin catalogar y es difícil, y él tenía la ilusión de encontrarlos un día, pero yo encontré un álbum gracias a una fotocopia que había dado al bibliotecario de la época, Jaume Bova, y a un historiador que era cura, el padre Lugrido. El padre Lugrido se la enseñó a una monja, y la monja, que vive en el convento de la Casa Riera. La Casa Riera es donde José Luis San Pedro estudió. José Luis San Pedro era de Tánger también, el padre era el director del hospital militar. Y esa mujer me dijo, ese proyecto me suena. Y nos sacó un álbum. Ese álbum lo he llevado yo a la Cátedra Gaudí en Barcelona en la época de Bassegoda Nonel. Mustafa, ¿te preocupa, y volvemos un poco a lo que a la charla que teníamos hace un minuto en la pregunta anterior, ¿te preocupa que ese desconocimiento, como el de esa madre abogada del Escorial, de la realidad de 2 países vecinos tan vinculados por la historia, por la cultura, por siglos de vida en común, una situación geopolítica como la que se vive ahora mismo en Israel, como esa especie de nos separe más que nos una? ¿Te preocupa que esos prejuicios se acrecienten? Por parte de España, básicamente. Sí, desgraciadamente el fenómeno Vox no ayuda. El fenómeno Vox no ayuda, sobre todo que sabiendo que Santiago Abascal, yo el otro día lo dije en Madrid en mi presentación del libro, les dije que Santiago Abascal es más moro que yo. Totalmente. Con la barba que tiene, porque yo ahora me confunden con el arquitecto Eduardo Souto Moura, voy a Francia, para ellos soy francés, voy y tal. Y hasta en Marruecos me llaman Gauri. Gauri quiere decir extranjero, ¿no? Y Abascal, sin exagerar, su apellido es árabe. As-Saqal, hay una duda entre Saqal y Ul-Baqal. Y lo grave de Vox, que están satanizando el Islam, que están satanizando al inmigrante, es cuando dijeron vota Chapote, vota Mohammed. Yo este verano estuve pateando con un gran arquitecto, el que fue arquitecto de los Paradores, Antonio Cerezuela, un enamorado del Madrid islámico. Y con mi hijo Nassim y su novia estuvimos por el Madrid al lado de la Almudena, Almudena que viene de la Almudaina, la pequeña Medina. Y veo allí una placa, fundador, el emir Mohammed. Y les dije, ¿cómo este hombre, viviendo en Madrid, sabiendo que Madrid viene de la palabra el ma kijri, el agua que corre, el cauce de agua, majrid, y cómo este hombre puede hoy
manipular la historia cuando se puso sentado sobre el caballo, lo de Covadonga, cuando Covadonga es un mito, y Juan Goytisolo lo dice. Aquí está Márquez Villanueva, el gran historiador que estuvo en Harvard. Esos mitos, Santiago es un mito, y que este hombre lo que está buscando es una fractura social, porque España es plural, España es diversa, y hoy con los hijos nuestros es la nueva ciudadanía, y esa nueva ciudadanía va a aportar mucho, porque mira, mi hijo no habla árabe, su lengua es el español, porque lo ha mamado de su madre conmigo, pero se siente orgulloso de sus raíces. Nassim, cuando baja a Tánger, me dice: papá, la mejor ciudad del mundo, y la comida, todo, orgulloso de ser moro, a pesar de vez en cuando hay siempre algún listillo de esos que le dice: ¿por qué te llamas Nassim? ¿Por qué no te llamas José? Cuando Nassim no tiene ninguna connotación religiosa, es céfiro, brisa marina, no tiene. Y yo creo que el futuro es la mezcla, la hibridación. Y estos locos que lo que llama Juaristi vuelven a lo que se llama el bucle melancólico. Somos la mejor raza, somos no sé qué. Si somos todos hijos de la inmigración y todos somos hijos de la hibridación. Yo personalmente, mis tatarabuelos fueron moriscos de Alcalá la Real. En el siglo XVII bajaron a Tánger para apoyar a un caudillo rifeño de la época para expulsar a los ingleses de Tánger. Y mi madre es otomana por su padre, de esos otomanos que huyeron de Argelia cuando entró Francia para instalarse en Tánger, Tetuán. Y yo, indagando, encontré que mi madre tiene orígenes germánicos. Mi madre era blanca de piel. De ahí que yo creo que estamos pasando por una etapa mundial donde el fenómeno Trump, el fenómeno Bannon, la extrema derecha está haciendo estragos y formateando a la gente. Pero yo creo que siempre habrá gente que sabrá también parar estos fenómenos. Y lo mejor, la educación, la cultura, los viajes, el matrimonio mixto. Nos quedamos con eso. Quédense con esa frase. Todos somos hijos de la inmigración y de la hibridación. Y Mustafa Akalay, el profesor Akalay, es una buena prueba de eso y nos enseña mucho en ese terreno. Amigo, ha sido un placer contar contigo. Mañana estaremos en la presentación de tu libro y ya no vamos a perder el contacto, ¿eh? Y que viva la amistad hispano-marroquí. Claro que sí. Y lo que consigue el deporte, ¿por qué no lo consigue la política y por qué no lo consigue la universidad? Y yo justamente en estos momentos estoy diciendo, tenemos que hacer algo. Y estoy cerrando convenios con las universidades españolas, porque en Marruecos en estos momentos tienen un proyecto de universidades privadas. Hay universidades francesas, inglesas, americanas, canadienses, y España está ausente. Siempre vamos tarde. Siempre vamos tarde. Esperemos que esta vez no. Sí. Mustafa, un placer. Que vaya todo muy bien mañana. Ya sí, nos vemos. Muchísimas gracias. Y esta es tu casa. Y esta es tu casa para cuando quieras. Un abrazo a todos los que me van a ver. Les saludo cordialmente y los espero ahí en FES. Claro que sí. Tomamos la palabra. Ustedes también aprovechenla porque es una ciudad absolutamente maravillosa, es un país absolutamente maravilloso y a las pruebas me remito. Da gente tan fantástica como Mustafa Akalay. No se nos vayan. Vamos a seguir con nuestra programación habitual. Hasta ahora mismo.